El preolímpico femenino se acerca y el Polideportivo Virgen del Carmen Veteró y la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana han recibido en el mes de octubre la visita del secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal. Esta visita contó además con representantes de las distintas instituciones valencianas. Un encuentro que giró en torno a la ronda 3 de la Women's Hockey World League, evento que ya se está preparando y que Valencia acogerá del 10 al 21 de junio de 2015 en el Polideportivo Virgen del Carmen Veteró. Tengo que reconocer y agradecer el extraordinario trabajo que está haciendo la Federación de Hockey de aquí, de la Comunidad Valenciana, de Hockey Hierba, la Federación Española de Hockey Hierba. El campeonato lo estamos preparando con mucha ilusión. Es la mayor aportación económica que ha hecho el Consejo Superior de Deportes en los últimos años a un campeonato, la que se realiza para aquí, porque va a dejar unas instalaciones que van a seguir facilitando el acceso al deporte de muchos niños y niñas, en unas instalaciones además públicas. Y además ojalá permita algo que nos hace mucha ilusión, que es clasificar al equipo para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Además, Miguel Cardenal habló de la incorporación del plan de tecnificación al plan estatal. Un gran respaldo para el deporte del hockey. Resolución que el programa de tecnificación que se lleva a cabo aquí lo incorpora a los programas de tecnificación de ámbito estatal, lo que le permitirá acceder a la correspondiente financiación, y es simplemente un reconocimiento a ese trabajo que se lleva haciendo de más de una década ya, que ha permitido crecer mucho el número de licencias, que ha permitido ya salir jugadoras de élite como Lola Riera, y estoy convencido de que van a aparecer muchas más como ellas. Por su parte, Cristóbal Grau destacó la importancia que esto supone para la ciudad de Valencia. También nos va a servir para seguir proyectando a Valencia como una excelente sede para acoger a selecciones internacionales que durante los meses de invierno fundamentalmente visitan nuestra ciudad, visitan nuestras instalaciones, que tiene mucho de positivo en materia deportiva, pero que tiene mucho de positivo también en materia turística y de generación de riqueza. Esta jornada supuso un escalón más en el trabajo de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana hacia la celebración del próximo preolímpico femenino.